A veces, los recuerdos llegan con olor a lluvia y a gasolina. No porque el clima cambie, sino porque el alma recuerda. Esa mañana no tenía nada de especial, pero por alguna razón mi corazón estaba inquieto. Mi hijo estaba sentado en la mesa con su vaso de leche, mirándome como si quisiera decirme algo importante. Papá, me dijo con esa inocencia que solo los niños conservan. Anoche oré para que volvieras a casa temprano hoy. No supe qué responder. Solo reí, le despeiné el cabello y le prometí algo que no estaba seguro de poder cumplir. Claro, campeón, voy a intentarlo. Él asintió satisfecho y siguió dibujando algo en su cuaderno. Yo, en cambio, salí sin mirar atrás. El motor rugió. La calle me tragó y la voz de mi hijo se quedó flotando en el aire, invisible. No lo sabía, pero esa voz sería el eco que me acompañaría hasta el límite entre la vida y la muerte. Vivía con la mente en piloto automático. Trabajo, llamadas, tráfico, más trabajo. A veces ni siquiera recordaba si había dicho buenos días en casa. En la oficina me llamaban el incansable, el que siempre resolvía, el que nunca descansaba, y yo lo creía un elogio. Pero la verdad es que me estaba apagando. No era el cansancio físico, era otro tipo de agotamiento, el de vivir sin sentir. Mi esposa y yo nos cruzábamos en el pasillo como dos fantasmas. Comíamos juntos, pero no compartíamos el silencio. Y mi hijo, él seguía creyendo que su padre era un héroe. Cada vez que me miraba con esa fe, yo sentía un nudo en el estómago, porque sabía que lo estaba decepcionando, y aún así, él me seguía esperando. Me decía a mí mismo que todo era por ellos, que trabajar tanto era amar, que un día entenderían. Pero no. Nadie entiende la ausencia de un abrazo. Nadie justifica un te quiero que llega siempre tarde. A veces la culpa no grita, susurra. Te habla en los momentos en que apagas el coche y el silencio del motor te enfrenta contigo mismo. Esa tarde recordé su dibujo. Él y yo tomados de la mano, con una capa azul que él insistía en que yo usara. Eres mi héroe, había escrito abajo. ¿Héroe? ¿Qué clase de héroe olvida los cumpleaños? ¿Qué clase de héroe no llega nunca a tiempo? Tenía la sensación de que algo se estaba rompiendo, y aún así, no supe detenerlo. En medio del tráfico, mientras el semáforo permanecía en rojo, me vi reflejado en el parabrisas. Un hombre cansado, con ojeras, sin alma. Pensé, si muriera hoy, ¿qué recordaría mi hijo de mí? No supe responderme. La luz cambió a verde, y como siempre, seguí adelante. Recuerdo el sonido antes que el golpe. Un chillido de frenos, un destello, un rugido de metal. Y después, nada. El mundo se dobló sobre sí mismo. Todo se volvió blanco, espeso e inmóvil. Sentí olor a gasolina, a sangre, a tierra mojada. Intenté moverme, pero algo me sujetaba, como si el propio tiempo me hubiera atado. No podía ver bien, pero escuché una voz. No era humana, o quizás sí, era la voz de mi hijo, suave, clara, repitiendo, «Papá, oré para que volvieras a casa». En ese instante lo comprendí. No había sido coincidencia ni inocencia infantil. Había sido una advertencia. El aire se volvió ligero y entre la confusión pensé que morir
no dolía tanto como arrepentirse. Cerré los ojos. Me dejé ir. Y justo cuando creí que todo había terminado, algo dentro de mí gritó en silencio. Aún no. Tienes que volver. Abrí los ojos en un cuarto pálido. El techo tenía manchas que parecían mapas de países desconocidos. La luz era fría, casi tímida. Por un instante pensé que seguía dentro del accidente, en ese espacio blanco donde el tiempo no corre. Un pitido rítmico me sostuvo de vuelta. El olor a desinfectante, el peso de las sábanas, el zumbido de un aire acondicionado que no conocía de estaciones. Sentí mi espalda rígida, un vendaje en el brazo, el pulso prendido a una máquina que me recordaba que todavía estaba aquí. No hablé. No podía. La boca seca, la garganta áspera. Giré apenas la cabeza y vi una silla con una chaqueta doblada, un vaso de plástico a medio beber, un par de zapatillas pequeñas en el suelo. Las reconocí antes de recordar. Eran de mi hijo. La puerta se abrió despacio. Primero asomó el silencio. Luego, ella. Mi esposa entró con pasos de cristal como temiendo quebrarse. Me miró como si estuviera viendo un amanecer después de una noche demasiado larga. Se quedó de pie, sin atreverse a tocar nada, como si cualquier movimiento pudiera borrar el milagro. «Estás aquí», dijo, y su voz fue el sonido más humano que escuché en días. Intenté mover la mano, ella la tomó con una delicadeza que yo había olvidado. Detrás de su cuerpo, algo corrió como una ola pequeña. Mi hijo. Se asomó sin ruido, con el pelo despeinado y los ojos abiertos como faros. «Papá», susurró y sus dedos encontraron los míos. «Te lo dije. Yo oré para que volvieras». No le respondí con palabras. No hacían falta. Todo lo que no supe decir en años se resumió en cómo apreté su mano, en cómo cerré los ojos para no llorar, en cómo respiré hondo como quien vuelve a aprender el mundo. Un médico entró con un clipboard y una serenidad que parecía practicada. Explicó cosas: conmoción, golpes, suerte. Dijo, pudo ser peor, y se salvó por poco. Yo asentí, pero mi cabeza estaba en otra parte. No buscaba causas, buscaba sentido. Cuando se fueron, el cuarto quedó con nosotros tres, como una foto de familia que por fin salió enfocada. Mi esposa me contó fragmentos. La llamada de emergencia, la carrera al hospital, la espera que sabe a metal y a miedo, la madrugada que no terminaba. Pensé que no ibas a abrir los ojos, dijo, y los suyos se humedecieron con la precisión de 2 puñaladas suaves. Perdón, alcancé a decir. Fue una palabra pequeña, rota, casi muda, pero era real. En ese cuarto entendí algo que no cabe en frases. A veces no te salvan del accidente, te salvan a través de él. No lo digo por fe ciega ni por superstición. Lo digo porque había estado más muerto en vida que ahora sobre esa cama con cables. Porque la mirada de mi hijo me sostuvo en el borde como si llevara toda la vida preparándose para ese instante. Porque mi esposa, cansada y silenciosa, volvió a creer que yo podía volver, no solo al hogar, sino a nosotros. Esa noche, ya solo, escuché el hospital respirar, y por primera vez en años no sentí prisa. El mundo podía correr si quería, yo no. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad no me tragara, sino que me sostuviera. Un pensamiento, apenas un hilo, pasó. Si me dan otra oportunidad, la voy a usar bien. La recuperación no fue heroica.
Fue lenta, incómoda, llena de detalles domésticos que nadie cuenta en las historias épicas. Caminar 10 pasos y sentir que subiste una montaña. Dormir mal en una cama conocida. Reaprender a atarte los cordones. Sostener una taza sin temblar. Mi hijo inventó un juego, el guardián del pasillo. Se paraba al final y me esperaba con los brazos abiertos. Si yo llegaba sin detenerme, ganábamos ambos. Si necesitaba apoyarme en la pared, él hacía una broma para que reír doliera menos. Descubrí que el humor de un niño es un medicamento que no te da sueño, te da vida. Mi esposa retomó hábitos que la rutina nos había robado. Preparar café mirando por la ventana, poner música bajita por las tardes, regar las plantas como quien acaricia horas. A veces no hablábamos, y ese silencio era diferente. Ya no escondía cosas, las curaba. Había, claro, la otra recuperación, la de mi agenda. La empresa llamó, mensajes que decían cuando vuelvas, reuniones importantes, proyectos urgentes, y por primera vez no sentí tentación. Lo urgente ya no me hacía ruido. Lo importante tenía ojos y una risa en el pasillo. Empecé a estar de verdad. Aprendí a escuchar sin anticipar respuestas, a mirar sin revisar el celular, a sostener conversaciones que no terminan en luego vemos, a decir no. Esa palabra que antes me parecía un muro se volvió una puerta a otro tipo de vida. Volví al colegio de mi hijo. Era martes y olía a témpera y merienda. Él no sabía que iba. Cuando me vio en la puerta del salón se quedó inmóvil, como si el tiempo hiciera zoom. Me miró con orgullo como cuando los superhéroes bajan de los techos y yo sentí vergüenza y alegría a la vez. ¿Te quedas para el partido?, preguntó. Me quedo, respondí. Y supe que ya no era una promesa vacía. El partido fue torpe y perfecto. Niños corriendo sin dirección, gritos en miniatura, una pelota que parecía tener voluntad propia. Aplaudí jugadas que no tenían técnica, pero sí historia. Historia de un padre que faltó y ahora aprendía a llegar. En casa las noches cambiaron de sabor. Apagábamos las luces más temprano, no por cansancio, sino por complicidad. Volvió el ritual de leer una historia corta, de comentar el día, de bromear con lo pequeño. Descubrí que los recuerdos más fuertes se arman con cosas minúsculas. El ruido de una cuchara, una media perdida, un te quiero que sale sin pensar. No voy a mentir, hubo recaídas internas, la costumbre de querer responder a todo, el impulso de llenar silencios con trabajo. A veces me encontraba mirando el correo en la madrugada como si ahí hubiera algo que no pudiera esperar. Pero entonces recordaba el sonido del metal doblándose y las palabras de mi hijo flotando, «Papá, oré para que volvieras a casa». Y cerraba la pantalla. Volví a la cama. Volví a ellos. Descubrí también que pedir perdón no borra el pasado, pero cambia el camino. No intenté comprar amor con regalos, ni culparme en voz alta para que me consolaran. Hice otra cosa. Estuve. Todos los días. Un poco más. Y esa constancia silenciosa y terca empezó a soldar las grietas. Hogar es una palabra que creemos entender hasta que vuelve a significar algo. Antes, hogar era una dirección. Después del accidente, hogar fue una manera de estar. Un viernes, ya con la médica dándome el alta definitiva, salimos a caminar sin destino. Mi hijo decidió que la plaza
Era territorio de reinicio. Nos sentamos en un banco con marcas de lluvia. Hacía un viento amable, de esos que juegan con las hojas. «Papá», me dijo sin mirarme, «¿te acuerdas cuando yo te decía que volvieses temprano y no podías?» Tragué despacio. No quería prometer lo de siempre. No quería decir lo obvio. «Sí, me acuerdo». «Bueno, ahora sí vuelves». No supe qué responder, y eso fue hermoso. No hacía falta un discurso, hacía falta presencia. Mi silencio no escondía nada. Estaba lleno de cosas. Le pasé el brazo por los hombros y nos quedamos mirando cómo los niños perseguían una cometa azul. Esa noche cenamos los tres frente a la mesa de siempre, pero algo había cambiado de sitio. La comida sabía a conversación, el agua a descanso, la luz a un «estamos aquí». Después de recoger los platos, mi hijo se acercó con un cuaderno. Había dibujado otra vez, él y yo, como siempre, pero sin capa. Éramos dos figuras simples, tomadas de la mano, con una casa detrás. Abajo escribió, «Mi papá está». No lloré. No hizo falta. Sentí que algo que había estado desajustado por años encajaba como un clic. El fin de semana hicimos una cosa extraordinaria. Nada extraordinario. Un rompecabezas a medias, música vieja que nos hacía reír por los coros desafinados, una receta que salió mal y se volvió tradición instantánea. Cuando el domingo terminó, tuve la sensación de haber ganado tiempo, como si alguien me hubiera devuelto horas que yo había perdido sin notarlo. Volví al trabajo de manera distinta. Fui honesto. No más reuniones que parezcan medallas, no más fines de semana encadenados, no más adicciones a la urgencia. Algunos lo entendieron. Otros me miraron como si hubiera traicionado una especie de culto. No me importó. Había renunciado a la religión del siempre ocupado. Preferí el credo sencillo de estar donde estoy. Con el tiempo, nuestra casa dejó de ser un sitio de paso y se volvió un lugar de encuentro. La sala olía a pintura de escuela, el pasillo a pies pequeños, la cocina a historias que saben a pan tostado. Aprendimos que el hogar no es un decorado, es un ritmo, y nosotros, por fin tocábamos la misma canción. Si me preguntan qué cambió mi vida, podría decir el accidente. Sería fácil, sería cierto a medias. Lo que la cambió de verdad fue una frase breve, dicha con la seriedad de quien cree que todo es posible. «Papá, oré para que volvieras a casa». No lo escuché a tiempo. Tuvo que llegar el golpe para que se volviera eco. Pero hay ecos que no te persiguen, te guían. Ese fue el mío. Aprendí que no hay éxito que cure la ausencia, que no existe dinero que pague el precio de un «te necesité y no estabas», que crecer no es coleccionar responsabilidades hasta olvidar lo esencial, sino ponerles nombre a las prioridades y sostenerlas con actos pequeños. También aprendí que el perdón tiene una forma silenciosa. Se parece a preparar el desayuno sin mirar el teléfono, a escuchar con el cuerpo, a saber decir no cuando lo que te piden es tu vida. No convertí mi historia en un sermón, no lo necesito. Me basta con recordar el crujido del metal, el cuarto blanco, los zapatos pequeños junto a mi cama, y la certeza de que algunas segundas oportunidades no llegan con fuegos artificiales. Llegan con una mano pequeña apretando la tuya y una frase simple que te ata a la tierra correcta.
Si estás escuchando esto y sientes que corres sin llegar a ninguna parte, frena. Mira alrededor. Tal vez ya estás en el sitio al que intentas volver. No esperes un accidente para entenderlo. No esperes que el silencio te hable a gritos. No esperes que un niño te rescate del adulto en el que te perdiste. A veces, volver a casa es solo apagar el motor, levantar la vista y decir, estoy. Y quedarse.